segundo segmento de entrevistas acá en Primera Página. A esta hora me acompaña Jesús María Casal, director de posgrado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchísimos temas que hablar con usted. Siempre es interesante darle la bienvenida acá en Primera Página, pero específicamente vamos a iniciar con el ciclo de foros que me comentaba se están llevando a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello, sobre todo uno de ellos que es para rescatar la institucionalidad o para diseñar la institucionalidad. ¿De qué se trata? Sí, efectivamente, pues este año la Universidad Católica Andrés Bello, por iniciativa del rector, ha emprendido espacios de discusión en distintas áreas, con la intención de presentar propuestas al país, a las instituciones competentes y de fomentar un debate nacional sobre estos temas. Y en relación pues con el evento que tenemos programado para la próxima semana, se refiere a la construcción de la institucionalidad democrática, es decir, lo hemos titulado Construyendo la institucionalidad democrática, y allí se van a presentar conclusiones obtenidas a lo largo de varias sesiones de discusión, varios seminarios, foros, en los cuales han participado profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho en los ámbitos sobre todo del pluralismo político, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y la intención del evento del próximo martes es que esas propuestas preliminares, esas conclusiones preliminares se puedan someter a discusión de una audiencia más amplia y que esto pueda dar lugar incluso a pues, la presentación de documentos a los órganos competentes del poder público, a la generación de otros debates con otros actores, puesto que consideramos también que es fundamental un debate nacional sobre este tema esencial para el país. Ustedes, según su experiencia y según su área de conocimiento, ¿cómo evalúan el país en materia de derechos humanos en este momento? Tenemos realmente una situación muy delicada, ¿no? En materia de derechos humanos es una de las áreas de mayor preocupación que se ha estudiado en estas distintas sesiones, en estos seminarios, y también el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello ha elaborado informes al respecto. Y realmente el saldo es pues negativo, ¿no? En primer lugar, porque un tema clave en materia de derechos humanos son las garantías judiciales. Tienen que existir una garantía judicial efectiva y eso presupone la existencia de tribunales independientes, que no existan un número tan alto de jueces provisorios, que los procesos de designación de las altas magistraturas pues sean realmente incontestables, ¿no? Que hayan tenido la más amplia participación y aquí tenemos muchas deficiencias, ¿no? Por otro lado, pues hay un problema serio en relación con derechos como el derecho a la manifestación. En Venezuela tenemos el derecho de manifestación, prácticamente está suspendido a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que estableció que es necesario pedir una autorización. Esto modificó pues radicalmente la tradición democrática venezolana y que la comparten otros países, según la cual solo se exige la notificación previa a la autoridad competente. Pues la sentencia de la Sala Constitucional invirtió el régimen y ha establecido el de autorización como condición necesaria para manifestar. Es uno de los temas de preocupación que se plantea allí pues, en estos seminarios, y la conclusión, por supuesto, es la de que debe abandonarse este criterio que no es un criterio democrático, pero junto con esto pues hay problemas muy serios de irrespeto al debido proceso, problemas igualmente en relación con las denuncias tan graves de persecución política. El Centro de Derechos Humanos ha documentado, por ejemplo, que de los casos de juicios que se iniciaron y que estuvieron acompañados de detenciones contra estudiantes, jóvenes, otros manifestantes en el año 2014, pues realmente en el 80% de los casos, al menos en el área metropolitana de Caracas, luego esto no ha sido posible, que el Ministerio Público con algunas evidencias pueda formular una acusación. Es decir, que pues muchas de estas detenciones tuvieron una motivación política con la intención de alguna manera de contener las protestas, pues se acudía de manera automática a la detención y luego a medidas cautelares que dictaban los jueces por las cuales prohibían a los jóvenes volver a manifestar, ¿no? Cuando realmente se presume la inocencia, ¿no? Es decir, todavía ese proceso ni siquiera había comenzado, ¿no? Como a través de una verdadera acusación. Entonces, bueno, es un contexto, digamos, de garantías precarias en el orden interno, a lo cual se suma la reducción de las garantías en el orden internacional en virtud de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es otro tema de gran preocupación allí, y lo que se propone es que Venezuela debe volver a someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque fue una decisión pues realmente que cercena derechos de todos. Hablando precisamente de manifestaciones, se implementó por parte del Ministerio para la Defensa una resolución que creó mucha polémica con respecto a este tema, que es la resolución 8610. ¿Cómo la consideran ustedes? Algunos sectores de oposición
aseguran que se trata de un reglamento inconstitucional. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional se asegura que fue malinterpretado el recurso. ¿Cuál es la realidad de esta resolución? Bueno, realmente uno podría decir que en rigor esa resolución ni siquiera debería existir, porque lo que establece la Constitución es que debe dictarse una ley sobre el control del uso de la fuerza en materia de manifestaciones. Es decir, que no debería una resolución abordar esta temática, pero además hay disposiciones en esa resolución que dejan abierta pues, una incertidumbre sobre el alcance de los poderes que pueden tener las autoridades, autoridades que además no son competentes para actuar en esta materia, ¿no? Porque como es una materia de orden público, de seguridad ciudadana, es una materia que compete a los cuerpos civiles, a los cuerpos de policía. No puede una resolución establecer digamos, como premisa una competencia genérica de la Fuerza Armada Nacional, lo cual podría comprender al Ejército. Sabemos que solamente la Guardia Nacional puede tener, y bajo ciertos límites, una función de cooperación en casos extremos, a requerimiento de la autoridad civil. Es decir, aquí hay una serie de prácticas también en materia de control de orden público que no se corresponde con la Constitución, porque, pues de acuerdo con ella, deben ser cuerpos civiles los que manejen los temas de seguridad ciudadana y orden público. Se está analizando en estos foros que está realizando la universidad, quizás un análisis de la facultad en materia penal que se le dio al presidente de la República con la aprobación de la última habilitante. Es un tema muy delicado también. En los últimos años pues, se ha abusado mucho de la ley habilitante y por otro lado se han dictado decretos leyes que abordan materias que deberían estar reservadas a la ley propiamente dicha en sentido formal, es decir, a la Asamblea Nacional. Hay materias que están reservadas al Parlamento porque es ese cuerpo plural donde debería permitirse una deliberación democrática, una deliberación pública, y uno de esos temas es precisamente el establecimiento de delitos, la creación de tipos penales. Esto no debería hacerse, es inconstitucional que se haga a través de decretos leyes, pero lamentablemente pues la práctica que se ha venido generalizando estos años le da un ámbito casi ilimitado a los decretos leyes. Y actualmente hay una ley habilitante, sabemos, en vigor, también nuevamente sumamente genérica, puesto que tanto en materia del sistema socioeconómico como en el tema también de la seguridad de la nación, contiene una habilitación casi indeterminada, ¿no? Sumamente general, y además bajo una idea muy peligrosa que es la idea de la prevención. Es decir, una idea realmente fuerte allí en la propia exposición de motivos y en el contenido de la ley habilitante es la de la prevención, es decir, prevenir cualquier situación que atente contra la tranquilidad. Esta es una lógica que es antidemocrática, o sea, porque realmente la lógica democrática es que el punto de partida es el pleno ejercicio de los derechos y solamente cuando hay hechos concretos contrarios a la ley es que actúan las autoridades. La idea de la prevención más bien sobredimensiona las medidas de inteligencia, seguimiento. ¿Le da un carácter subjetivo quizás? Subjetivo y anticipa, ¿no? Anticipa el poder persecutor del Estado a un momento en que no debería existir, o sea, da lugar a medidas pues de intersección de conversaciones, ¿no? Ilícitamente, seguimiento por cuerpos de inteligencia, una serie pues de prácticas que no deberían estar legalizadas. Usted ha analizado, y es un tema muy reciente, fue publicada el pasado viernes una providencia del CENCOEX, que también ha sido calificada por sectores de la oposición como sectaria o que cercena el derecho de las personas a adquirir divisas. ¿Ustedes han podido analizar esta providencia, si es específicamente violatoria quizás de ese derecho? Específicamente no hemos analizado la providencia, sí ha habido un par de foros de los que hemos desarrollado en estos meses relacionados con la intervención del Estado en la economía, o sea, el modelo económico, la regulación constitucional sobre el sistema económico y lo que es el modelo económico que se lleva adelante actualmente. Y allí hay una preocupación muy seria en relación con el exceso de intervención estatal, es decir, cómo no se ha tomado en cuenta el principio constitucional de la iniciativa privada en materia económica, no se ha tomado suficientemente en cuenta, porque ciertamente la Constitución también reconoce un espacio para la regulación estatal, pero sobre la base de un derecho fundamental de libertad económica, de iniciativa privada, de libre competencia, es decir, de una economía más bien abierta, y todos los problemas que generan este tipo de resoluciones pues se refieren a esa situación contraria de una economía que más bien está estrangulada, una posibilidad del emprendimiento que es casi nula, con todas las consecuencias que sabemos que eso está generando en el país. Bien, vamos a seguir desarrollando este y otros temas, por supuesto. Estamos conversando a esta hora acá en Primera Página con Jesús María Casal, director de posgrado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. No se aparte de nuestra pantalla, que al regreso tenemos mucho más.